Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula de historia correspondiente a primero medio. En esta ocasión nos referiremos al ideario republicano y liberal. Bueno, antes de empezar con la clase les voy a presentar el objetivo de aprendizaje que correspondería al OA1, en el cual explicaremos las ideas revolucionarias y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo XIX. Les voy a dejar acá un enlace, chicos, que después lo van a trabajar ustedes en clase, ¿ya? En la cual hay una imagen, habla de una imagen muy icónica dentro de lo que vamos a ver hoy día, que sería esta, la libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. Normalmente esta imagen está asociada a las ideas revolucionarias, pero en este caso el video que van a ver ustedes tiene una visión bien particular, ya que en este caso se enfocaría hacia un factor de las revoluciones liberales en las cuales está orientado hacia un sector social, ¿ya? Muchos dirán las revoluciones tienen generalmente una connotación popular, pero en el fondo son revoluciones burguesas. Y eso lo vamos a estar viendo durante la clase de hoy. En esta lección veremos los principales temas que vamos a ver hoy. Por un lado veremos las principales ideas liberales y republicanas y sus principales características y además su impacto en Europa y América. ¿Ya? En este caso, muchachos, como contexto histórico, eh, entre 1789 y 1917, la vida política tanto en Europa como en América estuvo condicionada por principios revolucionarios que empezaron primero en Europa, a mediados del siglo XVIII, a través de las ideas ilustradas, y que se expandieron hacia América del Norte con la independencia de Estados Unidos. Las ideas ilustradas europeas también se plasmaron en la Revolución Francesa de 1789, cuyas consecuencias después llegan a América Latina a contar de 1808. Por ende, las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad amenazaban al comienzo y después lograron acabar con el antiguo régimen, que sería el gobierno absolutista encabezado por un monarca. En este caso, muchachos, vamos a ver primero qué son las ideas liberales propiamente tales. Por un lado, chicos, el liberalismo es una doctrina que surge en el siglo XIX y que es heredera en ciertos aspectos de la Revolución Francesa y de las ideas ilustradas. Defiende las libertades y la soberanía individual, proponiendo limitar la intervención del Estado y de los poderes públicos tanto en los ámbitos social, económico y cultural. En su vertiente política promueve gobiernos representativos y principios como la soberanía popular, el constitucionalismo y la separación de poderes. Aquí hay que destacar que los filósofos ilustrados más importantes que propusieron tanto la soberanía popular como la separación de poderes fueron Rousseau y en este caso Montesquieu. En su vertiente económica, promueve la empresa privada y postula la no intervención del Estado, dejando la regulación de la economía al mercado a través de la oferta y la demanda. Esas posiciones los plantea en el siglo XVIII el economista escocés Adam Smith, que lo vamos a profundizar en un momento más. En su vertiente social, defiende la libertad en las conductas privadas de los individuos y en sus relaciones sociales. Normalmente las ideas liberales se opusieron generalmente a las ideas religiosas, especialmente de la Iglesia Católica, especialmente en este último punto. Ya que en este caso los liberales defendieron la libertad de la intervención del Estado en la educación, en la cual las personas podían ser libres de recibir la educación que estimen conveniente, alejándolos un poco de los dogmatismos religiosos. En ese sentido, las ideas republicanas y liberales se dividen de acuerdo a diversos factores a partir del siglo XIX en diversas corrientes políticas. Por un lado tenemos el conservadurismo, cuyo principal aspecto fundamental es la mantención del orden social y obviamente defiende los intereses de la Iglesia Católica en este caso. Por otro lado tenemos al liberalismo, que ya les mencioné anteriormente, que propone cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, obviamente en la búsqueda de una mayor libertad de las personas. Además, también los liberales, a diferencia de los conservadores, se plantearon por ideas más laicas, en la cual la Iglesia tendría que separarse paulatinamente del Estado, y además también eran partidarios de mayores avances sociales, como por ejemplo el otorgamiento del voto a la mayor cantidad posible de personas. Por otro lado tenemos el nacionalismo,
que surge también a partir del siglo XIX, el cual plantea la idea de la nación y del surgimiento de una identidad nacional. Esto se dio especialmente en países que estaban bajo dominio extranjero o estaban divididos, como en el caso de Italia y Alemania. Por otro lado tenemos el republicanismo, que se opone en este caso a la idea de la monarquía, ya que los republicanos creen en la idea de un sistema político en el cual los cargos son entregados de forma colegiada a personas elegidas por el pueblo. Por ende, las ideas republicanas están muy asociadas a las ideas liberales, especialmente a partir de la Ilustración y a partir de la Revolución Francesa. Y por último, vamos a destacar el socialismo, que surge también a mediados del siglo XIX, y en este caso lo que busca el socialismo es buscar mayores niveles de igualdad en la población y especialmente en el acceso de recursos y en la justa redistribución de la riqueza. Dentro de las características del liberalismo podemos mencionar los siguientes. Primero, el parlamentarismo. Este sistema político es digamos que uno de los ideales más importantes de dichas ideas, porque en el fondo lo que buscan es la limitación del poder del monarca a favor de un poder legislativo. ¿Dónde viene esta historia? Desde Inglaterra. En 1688, y como consecuencia de diversos procesos revolucionarios que enfrentaron al monarca contra el parlamento, este último logra conquistar el poder y destituir, en este caso, al último monarca absoluto. Esta revolución obliga a partir de ese año a que los monarcas ingleses reconozcan el Bill of Rights. ¿Qué significa el Bill of Rights? La Declaración de Derechos, el cual garantiza varios derechos fundamentales, como por ejemplo el habeas corpus. A partir de este proceso, en Inglaterra, el monarca queda relegado literalmente a un papel simbólico, teniendo el poder absoluto la mayoría que asuma el poder en el Parlamento a través de un primer ministro. Por ende, el gobierno parlamentario pasó a ser el objetivo principal de estos movimientos liberales. En Europa, a partir del siglo XVIII, Voltaire, que fue uno de los principales impulsores de este movimiento, varias veces estableció que su modelo ideal sería el parlamentarismo inglés. En cambio, la soberanía popular, planteada en este caso por Rousseau, establece que la autoridad y el poder del Estado son fundamentales para gobernar, legislar, juzgar y tomar decisiones, tanto políticas, económicas y militares. La soberanía nacional proviene de la nación y reside en ella, no en la autoridad. Por ende, ellos pueden colocar y pueden destituir a los gobernantes. ¿Ya? Además, también Montesquieu plantea, a través de la separación de poderes, buscar evitar los abusos de los gobernantes, dotar a las instituciones de independencia y además también de facultades de control mutuo que aseguren el equilibrio de poderes. ¿Ya? El ejemplo más reciente de este funcionamiento perfecto de la división de poderes se dio en enero de este año, cuando Donald Trump intentó tomarse el poder a través de sus partidarios cuando asaltaron el Congreso, y obviamente ahí se notó mucho el funcionamiento de las instituciones norteamericanas, en la cual Donald Trump no creía. Y eso se demostró que la institucionalidad se mantuvo después de ese incidente y terminar en este caso con una transición pacífica del poder. Por ende, Montesquieu plantea eso, que los poderes tienen que estar equilibrados, independientes y no aceptar la intromisión de los otros poderes. Además, también el constitucionalismo plantea la idea de que todas las personas deben estar provistas de una serie de derechos basados en la libertad individual y la igualdad ante la ley. Además, también reconoce los derechos políticos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho a voto y el derecho a la representación popular. Además, también los derechos individuales promueven el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir con eso? Un Estado de Derecho se refiere a un tipo de sistema de institucionalidad donde las leyes responden a la Constitución. La Constitución, no olviden muchachos, que es una ley fundamental, el cual establece, por un lado, los derechos y deberes de las personas, el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos para reformar la Constitución o ponerle fin. Eso genera un Estado de Derecho. Además, también, dentro de los derechos individuales, podemos hablar de que el Estado es representativo de la voluntad popular. ¿Qué quiere decir con eso? Que el pueblo delega, y esa es otra idea planteada por Rousseau en el contrato social, delega su voluntad en sus representantes. Por lo tanto,
eso permite limitar el abuso de los gobernantes y proteger las libertades individuales. Y la última característica del liberalismo la vamos a encontrar en el abolicionismo. El abolicionismo generalmente se aplica a contar del siglo XVIII, siglo XIX, en el intento, y generalmente exitoso en diversas partes del mundo en ese periodo, en abolir la esclavitud. La esclavitud, para que ustedes sepan, fue un proceso en el cual se generó un comercio entre el mundo africano, el mundo europeo y el mundo americano, en el cual millones de personas provenientes de África fueron reducidos a la condición de esclavos. Los liberales, lo que ellos buscaban era la abolición de la esclavitud, debido a que ese sistema era anacrónico, especialmente en muchos países que predicaban el discurso liberal y que aún mantenía este sistema que era infame. En este caso, el objetivo de la abolición de la esclavitud era simplemente liberar a estas personas, ya que las economías europeas ya estaban abandonando el sistema esclavista para adoptar el sistema industrial. Por eso era, digamos, muy oneroso, muy caro mantener esclavos, sabiendo de que era más fácil pagarles a los trabajadores y que ellos generaran sus labores de forma, entre comillas, motivadas por un salario. En este caso, tras la abolición, los grupos que fueron afectados por el proceso de esclavitud, pese a todo, no adquirieron derechos políticos debido a varios factores, entre ellos el racismo imperante. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la población afroamericana recién tuvo derechos 100 años después de su emancipación. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro con eso. Vamos a ver ahora el liberalismo económico. En este caso, el liberalismo económico fue establecido, por lo menos las principales bases, fue establecido por el economista escocés Adam Smith a través de La riqueza de las naciones, que fue una de sus obras principales, escrita en 1776. Dentro de las características del liberalismo económico vamos a destacar 5 puntos. La primera es la búsqueda del máximo beneficio personal. ¿Qué quiere decir con eso? Que la iniciativa privada es el factor principal para el movimiento del mercado, no el Estado. Por lo tanto, las personas deben trabajar y vender su fuerza de trabajo para su propio enriquecimiento. Con eso, automáticamente pone fin a la idea de que el Estado debe controlar la economía, ya que en este caso, según Adam Smith, el trabajo es una iniciativa personal y el enriquecimiento también es un objetivo personal. Además, también refuerza esta idea a través del principio del laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir con eso? La idea es que el Estado no regule los precios, no regule la economía. Eso hay que dejarlo para el mercado. Por eso también se destaca el concepto la mano invisible. La mano invisible es literalmente el mercado que regula el precio de los productos. ¿Ya? A los que son presenciales les expliqué el ejemplo de la feria. Cuando uno baja los precios para competir, en este caso, tienen que llegar hasta un cierto límite, porque al final la persona que baja demasiado los precios no va a generar riqueza, va a generar pérdida. Y eso el mismo mercado lo regula debido a la competencia. Otro elemento importante, chiquillos, del liberalismo económico fue la acumulación de capitales y la competencia. En este caso, los empresarios tienen capitales. El capital entendido generalmente no como el dinero, sino que también como los recursos que genera riqueza, como por ejemplo la maquinaria, el espacio físico que es la fábrica. Por lo tanto, les permite desarrollar negocios y además también genera competencia, el cual es positiva. ¿Por qué? Porque permite generar más y mejores productos. ¿Ya? Un ejemplo clásico es la competencia, por ejemplo, en los smartphones. ¿Ya? La competencia, por ejemplo, entre los productos norteamericanos versus los productos chinos. ¿Ya? Y eso significa que mientras más incorporemos nueva tecnología o nuevas apps o nuevas características en los smartphones o en los equipos como los computadores o televisores, generamos una competencia sana. Lo contrario sería que el Estado estableciera condiciones que limiten, en este caso, o anulen la competencia. ¿Ya? Además, también el liberalismo económico plantea la defensa de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir con eso? Según los liberales, el trabajo y las ganancias permiten adquirir bienes que deben pertenecer al propietario, no son colectivos. Por ende, debe existir todo un sistema legal que garantice la propiedad privada. Acuérdense en este caso que Adam Smith plantea la idea de que nosotros los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Por ende, nos costaría mucho
compartir nuestras cosas con las demás personas. Por ende, tienen que haber leyes que garanticen que mis bienes son míos y exclusivamente personales y no debo compartirlos. Por eso se sanciona en este caso el atentado contra la propiedad privada, la destrucción del comercio. Existen leyes para eso, ¿ya? Y por último, el libre mercado. Según Adam Smith, el bienestar económico se obtiene de la relación entre consumidores y productores, quienes deciden el qué, cómo y para qué producir sin la intervención del Estado. Ojo, la clave es la no intervención del Estado en la economía. En este caso, las ideas liberales ya se habían implantado en Europa con la Ilustración, tuvieron un periodo de expansión durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, pero tras la derrota de Napoleón se volvió nuevamente al orden anterior, al restablecimiento del antiguo régimen. En este caso tenemos un mapa de 1815 tras la derrota de Napoleón, el cual en el Congreso de Viena las potencias que derrotan a Napoleón, que generalmente eran absolutistas, reordenan el mapa tratando de, por un lado, mantener las condiciones políticas previas a la Revolución Francesa, pero además también con una actitud antiliberal. En este caso vamos a destacar lo siguiente. En las primeras décadas del siglo XIX, los ideales liberales y republicanos afloran en diversos países de Europa. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Restauración, pese a que el nombre lo dice, intentó borrar todo el legado de la Revolución Francesa, no eliminó 100% las ideas revolucionarias. Por lo tanto, se producen entre 1820 y 1848 tres grandes procesos revolucionarios, siendo Francia casi el foco de ellos, ¿ya? En este caso, ¿por qué digo casi? Porque la primera revolución, que fue en 1820, se produce en España, ¿ya? Y Francia aplasta ese movimiento. Pero en las revoluciones de 1830 y la revolución de 1848, el centro fue Francia y fue el foco revolucionario por excelencia. En este caso, estas revoluciones duraron muy poco tiempo, ya que las potencias absolutistas responden a través de la represión e intentan restaurar el antiguo orden. Pero esta pelea entre liberalismo por un lado y conservadurismo por el otro, ¿ya?, dura aproximadamente hasta la década de 1860. ¿Cómo se manifiesta esto? Los movimientos revolucionarios exigieron, por un lado, una constitución que garantizara la separación de los poderes del Estado, además también del establecimiento de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Eso lo vamos a destacar en el caso de la Revolución de 1848, que fue un poco cargado hacia el socialismo, en el cual se exigió la igualdad de todos ante la ley y además se estableció una república de tipo popular. Además también destacamos la protección de las libertades y de la iniciativa individual, ¿ya? Porque muchos estados absolutistas intentaron intervenir en economía, pero Inglaterra, que fue la cuna del liberalismo económico, ya desde hacía mucho tiempo que tenía consolidado ese sistema. Y además también se producen exigencias nacionalistas, especialmente en Alemania, que lo vamos a destacar acá, en Italia y generalmente en lo que fue el Imperio Austrohúngaro. En esos lugares se concentraban diversas nacionalidades que estaban dominadas por ciertas minorías, como por ejemplo en el Imperio Austrohúngaro, en la cual dominaban los alemanes por un lado y los húngaros por el otro. Las otras minorías se rebelaron, se independizaron, pero como las potencias europeas, como por ejemplo Rusia, Austria y Prusia, tenían una alianza llamada, valga la redundancia, Santa Alianza, se coordinaron para aplastar estos movimientos revolucionarios e intentar restablecer el antiguo orden. Finalmente, reiterando, en el estallido de 1848, que fue un movimiento más revolucionario todavía, ya que tenía ideas tanto nacionalistas como socialistas, se suman además efectos como la crisis económica y el surgimiento del movimiento obrero. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Ya? En este caso, por un lado, tras la independencia de las antiguas colonias españolas a comienzos del siglo XIX, muchas de ellas se organizan tomando como ejemplo el caso estadounidense. ¿Qué pasó en el caso estadounidense? Los Estados Unidos, cuando se liberaron del dominio británico, establecieron dos elementos que fueron muy novedosos y que fueron bien vistos por la minoría criolla. Por un lado, el establecimiento de una república federal que inspiró en varios países latinoamericanos
copiar ese modelo. ¿Ya? Aquí en Chile, por ejemplo, intentamos aplicar este modelo, pero no fue, digamos, muy exitoso porque obviamente teníamos mucho control por parte de la oligarquía santiaguina. Pero además también lo más importante fue la redacción en Estados Unidos de la Constitución de 1787, que hasta el día de hoy es vigente, que reconocía los principios de soberanía nacional y la división de poderes. Todas las antiguas colonias españolas, al independizarse de la metrópoli, quisieron también adoptar como modelo la Constitución estadounidense en sus propias constituciones. Pero esta independencia hispanoamericana ya tuvo otros factores, especialmente el descontento de la minoría criolla americana ante la crisis que estaba viviendo el Imperio Español entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y las medidas económicas que intentó implantar la monarquía, especialmente las reformas borbónicas. Por eso, los criollos miraron con mucha simpatía lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero no mucha con el caso de la Revolución Francesa. Todos se preguntarán por qué. Porque la independencia norteamericana fue netamente un proceso encabezado por una oligarquía, por un grupo minoritario que eran dueños de esclavos y quisieron organizar un país de acuerdo a sus propios criterios. En cambio, la Revolución Francesa, los criollos lo miraron con cierto recelo, ya que el pueblo derroca la monarquía y obviamente se toman el poder. Aún peor en el caso de sus colonias que estaban en el Caribe. Los españoles se vieron horrorizados, por ejemplo, cómo Haití se independizó del dominio francés. ¿Ya? Los esclavos matando a sus amos blancos y proclamando una república compuesta por afroamericanos. Finalmente, tras la independencia de España, los países hispanoamericanos debieron transitar hacia la construcción de un Estado-nación, propuesto por las ideas liberales. En este caso vamos a destacar tres grandes elementos. El constitucionalismo, en el cual los nuevos países latinoamericanos iniciaron un periodo de ajustes constitucionales, en la cual redactaron constituciones, algunas resultaron, otras fracasaron, pero eso es parte del proceso de construcción del Estado. Algunos estados no tenían todavía una identidad, se demoraron mucho tiempo en confirmarla después de conflictos locales y guerras civiles. Otro elemento importante que sufrieron los países latinoamericanos tras la independencia de España fue la reducción de los privilegios de las clases dominantes. Por ejemplo, aquí en Chile, Bernardo Higgins elimina los privilegios de la nobleza, les quita sus títulos nobiliarios, intentó quitarle sus privilegios en el campo. Obviamente la clase oligárquica se enfrenta a O'Higgins y lo obliga a abdicar en 1823. Y obviamente ellos, la clase oligarca, dirigió los destinos políticos del país hasta el día de hoy. Y en este caso, como tercer elemento, los nuevos países latinoamericanos se propusieron sanear la economía y promover las ideas del libre comercio. Y eso, por un lado, fue muy positivo para los países latinoamericanos porque se abrieron al comercio poniendo fin al monopolio comercial que antes tenían de España, pero por el otro lado, sus economías empezaron a depender del nuevo amo económico que pasó a ser Inglaterra. En síntesis, vamos a destacar las tres principales ideas relacionadas con la clase que vimos hoy. Por un lado, vamos a destacar las ideas liberales y republicanas como una herencia de diversos procesos que se dieron entre los siglos XVII y XVIII, entre los cuales se generaron y se consolidaron posteriormente dichas ideas, como por ejemplo lo que ocurrió en Inglaterra con la implementación del parlamentarismo, las ideas en este caso ilustradas, especialmente el contrato social, la soberanía nacional de Rousseau y la división de poderes de Montesquieu. Además también, chiquillos, los efectos que generó la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos fueron los factores muy importantes para que las ideas liberales y republicanas se consolidaran finalmente a partir del siglo XIX. El segundo elemento que vamos a destacar acá, ¿cuáles fueron los principios republicanos y liberales? Sus principales características. No olvidemos el parlamentarismo o la idea de que un gobierno parlamentario es mejor para limitar el poder ejecutivo o el poder judicial. Además también la separación de poderes con su política de control y equilibrio entre las tres instituciones del Estado. Por otro lado, el constitucionalismo o la idea de que la Constitución, que es una ley fundamental, garantice los derechos y deberes de las personas y además también el equilibrio de la igualdad ante la ley y el equilibrio de los poderes, los derechos individuales como el Estado de Derecho
y el derecho a voto para las mayorías, y por último las ideas abolicionistas que permiten la liberación de las personas que están en estado de esclavitud. Tampoco hay que olvidar, chiquillos, los ideales del liberalismo económico, entre ellas el tema del rol del Estado en la economía, que debe ser literalmente relegado en beneficio de la iniciativa privada, y además también la idea del libre comercio y del control, o en este caso la regulación del mercado en la economía. Y finalmente terminamos con el impacto de estas ideas revolucionarias tanto en Europa como América, destacándose las revoluciones liberales que ocurren después de Napoleón, ¿ya? Que tienen éxito: la revolución de 1820, la revolución de 1830 y la revolución de 1848, y sus efectos, como por ejemplo el surgimiento de ideas nacionalistas, el surgimiento de ideas socialistas, ya que los vamos a profundizar en otro momento. Y además también en América, también las ideas liberales se consolidan, tomando como ejemplo lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos en la construcción de los nuevos países americanos. Ok, para terminar la clase, yo les comenté al comienzo de que tendríamos que analizar este cuadro, ¿ya? Este es el cuadro de Eugène Delacroix, que es la libertad guiando al pueblo. Les dejé un enlace. Vean este video que está en YouTube y me tienen que desarrollar 4 preguntas, ¿ya? Estas 4 preguntas son las siguientes. Me tienen que identificar elementos propios de la idea romántica que están presentes en la pintura. En el video les va a explicar con ideas generales qué es el romanticismo. Me tienen que fundamentar su respuesta. Se les pide en la pregunta B qué sentimientos o emociones te despierta al observar la obra y en qué se aparecen o diferencian. ¿Por qué estimas que pasa eso? En la tercera pregunta vamos a tomar en consideración el contexto histórico que vimos en la clase y vamos a analizar profundamente este cuadro, además de ver el video. ¿Qué mensaje crees que quiso difundir el autor y si creen ustedes que lo consiguió? Y por último, ¿de qué manera la composición artística, o sea, el cuadro propiamente tal, refuerza el mensaje que presenta la obra? En este caso, las ideas republicanas y liberales, ¿ya? Bueno, muchachos, a partir de ahora, chiquillos, lo dejamos hasta acá. No olviden, muchachos, suscribirse al canal de Historias del Barri, darle me gusta a este video y nos veremos en otra oportunidad, chicos, ¿ya? No olviden también, chicos, que este trabajo se va a subir a Classroom como formulario. Voy a incorporar este video y la idea es que ustedes me respondan las preguntas por esa vía, ¿ya? Chicos, que descansen, que tengan muy bonito fin de semana y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao.